entre todas las medidas que la Procuraduría de los Derechos Humanos ha tomado después del viaje del procurador, pues está este librito que es sobre los derechos de las personas migrantes. Se está entregando, me dice el procurador, en las fronteras y donde hay guatemaltecos dispuestos a realizar esta travesía tan tenebrosa al final. ¿Por qué decidieron hacer esto, señor procurador? Identificamos que indudablemente un país con tanta falencia en el tema educativo, pues el conocer los derechos, y que lo hablábamos hace unos minutos, es una de las grandes falencias y las tareas pendientes en Guatemala a todo nivel. Y por supuesto hay un desconocimiento absoluto de los derechos mínimos de todo ser humano, y por eso decidimos, desde hace varios meses estábamos trabajando en este documento, en este cartilla de los derechos del migrante, y lo que significa es que las personas se entere de qué es lo que tiene, a qué tiene derecho, y se refiere también al tema de las autoridades, que las autoridades no pueden hacer, y detallamos ahí, no pueden pedir dinero, no pueden despojar de los documentos, no pueden cometer abusos de ellos. Así es que la idea fundamentalmente fue, debido al espantoso desconocimiento que hay de los derechos fundamentales, decidimos hacer este documento para que el guatemalteco, incluso servirá para otros de otras nacionalidades, sepan que tienen derechos elementales y que nadie puede pisotear su dignidad. Eso fue en esencia el documento. Ya lo empezamos a repartir hace unos días. Lo repartí en mi viaje en algunos de los albergues, y hace unos días le entregué a nuestro auxiliar departamental de Coatepeque, porque mucha gente llega con algunas dudas, con algunas denuncias, y creo que eso es parte fundamental. Continuaremos el tema de la educación y promoción de derechos humanos, lo haremos con las auxiliaturas departamentales, donde haya más incidencia y haya más movimiento migratorio, y por lo tanto pues tenemos mucha tarea por hacer, porque indudablemente el tema de educación es, reitero, una de las grandes falencias de nuestro Estado. ¿De dónde surge la idea de hacer este viaje? Porque pues usted siempre está muy informado de todo lo que ocurre, y bien se pudo haber quedado en su despacho. ¿Qué lo motivó a hacer esta travesía e ir a constatar de forma vivencial lo que está pasando? Como decía hace unos minutos, es consecuencia del trabajo que se ha hecho. Yo hoy hace unos minutos recordaba que mi primera reunión, digamos, oficial al haber asumido como Procurador de los Derechos Humanos fue con la entidad Conguate. Fui recibido por representantes de muchísimas comunidades que viven en los Estados Unidos, y manifesté siempre mi preocupación, porque es evidente los grandes abusos y atropellos que sufren. Son aquellos guatemaltecos que han tenido el valor de buscar mejores oportunidades de vida, porque en Guatemala se les han vedado, y esa es la realidad. No hay que buscar muchas excusas. No podemos hablar de dignidad si el guatemalteco no es capaz de diseñar y ejecutar su propio proyecto de vida, y como aquí no lo pueden hacer, buscan otras oportunidades. Así es que esta integración de estas mesas, estas denuncias permanentes, hemos presentado también ante la Corte de Constitucionalidad acciones por esa disparidad e inequidad que existía con el cobro. Aquí cobran cierta cantidad, y en el extranjero, de castigo por estar allá y por estar enviando remesas, se les cobra una cantidad exorbitante. Entonces el tema de la migración no ha sido un tema aislado, no es porque ahora se empezó a hablar del tema, sino que ya le hemos dado un seguimiento desde hace 2 años. En nuestro informe anual, en el del 2012 y el 2013, hacemos recomendaciones, hablamos de la falta de políticas públicas, pero luego empezó a ponerse un poco más en el tema mediático, pero nuestras denuncias eran que por ese lado del Petén no había presencia. Si hubiera podido decidir irme por Tapachula, pero ahí sí hay más presencia del Estado, hay más autoridades, y que eso no significa que no hayan violaciones, pero decidí, y además que no me mandaran reportes, sino yo quise hacerlo con mucha responsabilidad, presenciar yo mismo y escuchar de viva voz cuáles eran los grandes abusos, escuchar incluso denuncias, que esa era la idea, y obtener algunos resultados. Hoy puedo decir con satisfacción, primero, que independientemente de ese impacto de veras emocional que uno sufre por ver esta gente con tanto valor, pero que ha sido tan humillada y tan vulnerada en sus derechos fundamentales, continúa con esa luz en sus ojos de esperanza, de tener derecho a una vida mejor, y eso es realmente conmociona. Y de ahí pues la decisión de viajar, reitero, fue por el hecho de estar ahí, de escuchar, que no me lo cuenten, sino yo intentar recoger de ellos, y además recibir de parte de todos estos albergues, que como yo he dicho son los oasis para esta gente que viene pasando una travesía espantosa. En cada uno de los albergues van haciendo detenciones forzadas, porque cuando llegan a estos albergues ya no tienen dinero, ni comida, ni absolutamente nada. Entonces en los albergues se les da apoyo psicológico, se les da alimentación, se les da agua, se les da muchas charlas,
y por supuesto la oportunidad de poder dormir. Y lo que hacen es que se quedan 5, 8, 10 días, hasta 20 algunos, porque eso les permite salir a trabajar para hacerse de recursos y continuar con esa peregrinación espantosa que saben que van a ser asaltados, saben que pueden sufrir incluso vejámenes personales, físicos, y aún así la gente está tan desesperada en sus países que prefiere correr esos riesgos y no quedarse sufriendo el calvario que significa nuestros países. La idea de esto no es mejorar las condiciones para que el migrante pueda continuar con esta idea de irse a Estados Unidos. ¿Cuál es el propósito al final de todo esto, procurador? Desafortunadamente no podemos detener al guatemalteco que quiere y que tiene el derecho de buscar mejores condiciones de vida. Aquí es sumamente claro que aquí ha habido un incumplimiento por parte del Estado de no garantizar los derechos fundamentales, lugares en donde no hay salud, educación, vivienda, trabajo, no podemos obligarlos. Claro que nos encantaría advertirles de todos los riesgos, aunque muchos de ellos ya lo saben, pero la idea es que por lo menos conozcan sus derechos, que sepan a lo que se van a enfrentar, pero que tengan claro que esa dignidad a la que hacíamos referencia no puede ser vulnerada por nadie y mucho menos por una autoridad. Así es que hacer conciencia de lo que está sucediendo es un esfuerzo que debe ser de todos, no es solo de un gobierno de turno ni de una persona, porque es un tema tan complejo, pero mientras persistan esas graves violaciones y esas faltas de oportunidades, seguiremos viendo que el norte será para ellos la única y quizás la mejor opción. ¿Usted también tuvo acceso a niños y jóvenes en este viaje? Me llamó la atención no ver a un solo niño no acompañado, que es el término que se ha usado ahora de moda. Vi muchos niños, sí, con sus mamás, incluso grupos familiares, iba la madre, el padre y 2, 3 niños. Tuvimos oportunidad de ver a una madre hondureña con 5 niños, el mayor de 7 años, luego uno de 5, luego una de 3 y 2 gemelitos de 10 meses, hondureña. Vimos a un joven guatemalteco, François Petenero. Ese día estábamos en Saltillo y él estaba cumpliendo 15 años. Él iba solo, digamos, un joven, no era un niño de 4 o 5 años, era un joven de 15 años que fue acompañado por unos amigos hondureños y él sí no iba con su madre. Ahí tuvimos oportunidad me entregó una carta, le mandé yo la carta a la mamá, hablé por teléfono con ella, incluso le he dado seguimiento y hace unos días hablé con ella y me contó que ya había avanzado y que hace 2, 3 días estaba en Ciudad Juárez, pero estaba con la pena de que no tenía quien lo recibiera en los Estados Unidos. Imagínese usted la angustia de esta madre, que su niño, lo que seguirá siendo su niño, pues en este caso de 15 años, estaba ahí, íngreme y solo, esperando la oportunidad de llegar y con la preocupación de quién lo recibía en los Estados Unidos. Es en realidad una tragedia. Bueno, uno desde acá lo ve un poco lejano, ¿verdad? Pero el señor procurador estuvo allí, escuchó, vio, y los testimonios son desgarradores, pues. Pero como hemos estado insistiendo, ¿verdad? Un país como Guatemala, como Honduras y como El Salvador, si no hay cambio de estructuras en relación a mejores condiciones para sus habitantes, pues este fenómeno de la migración, que no es nuevo, pues seguirá por muchos años más. Vamos ahora con los patrocinadores y regresamos en un momento con ustedes.